juro a Dios y prometo al pueblo. Hace apenas una semana, Gustavo Petro y Francia Márquez cumplieron sus primeros 2 meses en el gobierno de Colombia, el primero de izquierda en la historia de ese país. Petro llegó a la presidencia prometiendo un plan de paz total, para lo que dispuso reanudar las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional que se habían iniciado durante el gobierno de Juan Manuel Santos y suspendidas en 2019 por Iván Duque. La primera semana de noviembre, representantes del gobierno de Gustavo Petro se sentarán a dialogar con referentes de la guerrilla más poderosa de Colombia, que fue creada en 1964, inspirada por la Revolución Cubana. Las nuevas circunstancias políticas de Colombia han permitido reiniciar las negociaciones. Entonces, la confianza que tenemos ahora es que hay un viraje en la política de paz que históricamente ha tenido Colombia. Y es probable que los acuerdos a los que vamos llegando en el proceso de construcción también vayan abriendo otras oportunidades. Además del Ejército de Liberación Nacional, hay al menos 20 estructuras armadas que pretenden retornar a la legalidad y que están dispuestas a sumarse al programa de pacificación. Este proceso está siendo acompañado por el Congreso de Colombia, que avanza en el tratamiento de una ley que eleva a política de Estado los acuerdos alcanzados con los grupos rebeldes, que además deberán ser respetados por los gobiernos posteriores. La reapertura de la frontera con Venezuela fue clave para avanzar en el programa de paz total, sumando el respaldo internacional reflejado en Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, los gobiernos de la región y Estados Unidos. Otra promesa de Petro y Márquez en la campaña fue la reforma agraria. La tenencia de la tierra en Colombia es una de las más inequitativas del mundo. Según la ONG Oxfam, el 1% de la población es dueña del 81% del territorio. En estos 2 meses, el gobierno de Gustavo Petro traspasó 700.000 hectáreas de tierra del Estado a 12.000 campesinos para que produzcan alimentos. Además, firmó un inédito acuerdo con terratenientes y ganaderos para la compra de 3 millones de hectáreas para entregárselas a agricultores. Es un pacto que a mí me parece histórico, porque ni más ni menos podría permitir hacer la reforma agraria en Colombia. Es la decisión libre de los poseedores de tierra dedicados a las ganaderías extensivas de vender una parte de tierras fértiles que tienen un mejor uso en el mundo agropecuario para ser entregados a los campesinos y campesinas de Colombia. Para garantizar que el Estado pueda destinar más recursos para el agro y asistir a los sectores más postergados, propuso una reforma tributaria progresiva, incrementando los impuestos de las personas con mayores ingresos y limitando las asimetrías existentes entre ganancia ocasional y renta ordinaria de las empresas. La propuesta ya cuenta con una primera aprobación del Parlamento y se encamina a convertirse en ley. Para tener éxito en la reforma agraria, Gustavo Petro les pidió a los campesinos que avancen en un proyecto de organización que les permita tener incidencia nacional y enfrentar las resistencias de los terratenientes y sectores políticos y económicos que rechazan la iniciativa. Con la reforma agraria, Petro busca combatir el narcotráfico a través del cambio de cultivo de coca por otro producto agrícola, al tiempo que centraliza la lucha contra las estructuras criminales que comercializan la droga. El cambio concreto es que la política represiva sobre el narcotráfico no va sobre el campesinado, va sobre los dueños del narcotráfico. El incremento de la capacidad de interdicción, fundamentalmente marítima, complementariamente aérea del país, es decir, detener la droga cuando sale. Y 2, aumentar la capacidad de inteligencia para capturar los dueños del narcotráfico en el país. En este punto, Petro cuenta con el respaldo del gobierno de Joe Biden. En su reciente visita a Bogotá, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken expresó su firme apoyo al gobierno colombiano. We strongly support the holistic approach that President Petro's administration is taking to counter-narcotics through comprehensive rural security, justice, development, environmental protection, supply reduction, as well as demand reduction, including
in the United States. Las diferencias con Washington son la mirada sobre Cuba y Venezuela, aunque apuesta a que Petro interceda para que Nicolás Maduro retome el diálogo con la oposición. En estos primeros 2 meses del gobierno hubo avances en las iniciativas de Petro. También hubo resistencias y manifestaciones opositoras de sectores de derecha vinculados al expresidente Iván Duque. Los desafíos del gobierno siguen siendo complejos en una sociedad profundamente desigual, con acciones de grupos violentos, inflación, pobreza y desocupación. Hasta aquí lo que ha sucedido en Colombia a partir de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, lo que ha sucedido en los últimos 60 días y lo que viene, los desafíos justamente de este, podríamos decir, flamante presidente. Leticia, a ver. Sí, Pablo, me parece que lo que vemos son 2 puntos centrales. Por un lado, lo que tiene que ver con la negociación con el ELN, con la guerrilla que había quedado suspendida, que de hecho hubo un ataque en el 2019. Esto me parece un punto clave porque recordamos, creo que lo hemos contado incluso en el programa, la propia vicepresidenta Francia Márquez, cómo contaba ella que en campaña, cuando se juntaba con los colombianos y colombinas, les sorprendía que el tema de la violencia sea uno de los temas o el tema central que le demandaban sobre otras cuestiones quizás económicas o que se podía llegar a esperar, y que tiene, me parece, como el gobierno de Gustavo Petro como objetivo principal lograr esta paz. Así que me parece que en ese sentido las negociaciones que se espera que se lleven adelante en noviembre, me parece un punto clave si finalmente, digamos, llegan a un acuerdo, ¿no? Esto por un lado. Y por otro, linkearlo con algo que me parece que de hecho justamente tiene una conexión total, que tiene que ver con la posibilidad de avanzar en una reforma rural. De hecho, el senador Iván Cepeda lo planteaba como la base del conflicto, porque justamente es el origen del conflicto de las guerrillas en Colombia. Estamos hablando de la posibilidad de comprar 3 millones de hectáreas y dárselas a los campesinos, ¿no? Esto me parece un punto clave y que, bueno, como lo planteaba, ¿no? Origen de gran parte del conflicto en Colombia. Así que son 2 hitos importantísimos si el gobierno de Gustavo Petro llega, digamos, a buen puerto en este sentido. Y para finalizar, decir que mientras todo el mundo está discutiendo la crisis económica, vemos a un Lula que les promete a los brasileños y brasileñas darles 3 o 4 comidas por día, digamos, cuando la discusión tiene que ver con alimentar a la población, que en Colombia se esté debatiendo la reforma rural, la posibilidad de que los campesinos accedan a la tierra, también me parece un punto central a mirar del gobierno de Gustavo Petro. Bueno,